Muy buenos días, querida familia. Primeramente, le quiero dar las gracias a Dios por esta oportunidad que me ha permitido de compartirle de su palabra en esta mañana. Y le pedimos que, si esta es su primera vez que nos visita, que se sienta a gusto y cómodo y le damos la bienvenida. También le quiero dar las gracias al pastor Melvin por esta oportunidad que me ha dado de poder predicar la palabra. Le decimos que desde ya estamos orando por su pronta recuperación y sabemos que el Señor lo va a sanar, va a glorificar su nombre de una manera maravillosa. Hoy estaremos tomando una pausa en las series que hemos venido manejando acerca del Sermón en el Monte, en los capítulos del 5 al 7, en el Evangelio de Mateo. La próxima semana nos estaremos retomando esas series para poder entender entonces lo que el Señor está hablando a través de este sermón. Hoy en este día estaremos entonces estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, del versículo 1 al 7. Lo que conocemos de Juan es que era un discípulo que Jesús amaba bastante. Juan elaboró su evangelio alrededor de 7 señales y 7 yo soy de Cristo Jesús, los cuales a estas señales Juan les llamó, a estos milagros Juan les llamó señales, ya que su significado nos lleva más allá del milagro mismo. 7, porque en la Biblia su significado significa completa perfección. En 7 semanas Dios creó los cielos y la tierra. Hay 7 candeleros en el templo de Dios. Entonces estas 7 señales, Juan nos invita a verlas, a revisarlas y a poder entender que son una completamente perfecta en cada una de estas señales. Y como número 1 tenemos a Jesús convirtiendo el agua en vino, una señal que causó un gran gozo en las personas que estaban en estas bodas, a tal punto que llegaron a creer y servirle al Señor. También vemos después que Jesús sana a un hijo de un oficial romano, que viene a enseñarnos que el verdadero significado de la autoridad y del quien estaba dando esa autoridad. Tal punto que cuando Jesús sana a este hijo de este oficial romano, nos dice la palabra de Dios que creyó en su palabra y que lo seguía. Jesús también sana a un hombre paralítico. La señal fue de que lo sanó en un día de reposo, lo cual los fariseos le vinieron y le reprendieron del porqué de este milagro o de esta señal. Jesús se para y los reta a decirles que era más allá de su hipocresía. Estos fariseos se dedicaban a poder cuidar a sus animales incluso en un día de reposo, pero dejaban a los seres humanos o a sus discípulos sufrir en su dolencia o en sus enfermedades. Jesús alimenta a más de 5,000 personas posteriormente. Este gran milagro nos dice que desde el primer día en que Jesús empezó a hacer sus milagros, la gente lo seguía porque había en él algo que nosotros necesitábamos. Posteriormente, Jesús camina sobre el mar, enseñándonos el poder sobre lo natural. Además de que nos enseña de que a pesar de las tormentas en las que estamos viviendo, a pesar de las situaciones en las que estamos pasando, Jesús llega a tiempo. Jesús llega a tiempo para brindarnos esperanza. En la 6ª, entonces Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y esa es la señal que vamos a estar estudiando hoy en este día. Como 7ª, Jesús resucita a Lázaro, una vez más, dándonos esa señal y esa esperanza de que Jesús tiene el poder aún sobre la muerte. Significado de lo que había que acontecer a Cristo Jesús. Ser sacrificado, ser sepultado, durar 3 días en la tumba, pero al tercer día ser resucitado, dándonos esperanza. Hoy entonces estudiaremos la 6ª señal en Juan capítulo 9, versículo 1 al 7, y es la sanación de un hombre ciego de nacimiento. Estas señales se conocen como el poder de Jesús sobre las tinieblas y sobre la oscuridad. Se trata de una señal que no se encuentra en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero aquí Juan se toma el gran tiempo de enseñárnoslos a gran lujo de detalle. El propósito, quiero pensar, nada más pueda imaginarse que cuando usted va a una tienda
y va buscando un producto para poder cocinar o poder encontrar algo para que usted necesite, la señal lo va a guiar hacia ese producto. Entonces yo quiero pensar que la señal nos llevan hacia ese plan que nosotros estamos buscando, en este caso hacia una esperanza, ¿verdad? Juan, en el capítulo 20, 30-31, nos dice el propósito de cada una de estas señales. Y dice Juan: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero que esta señal se han escrito para que creas en Jesús, y al creer en Jesús tengas la vida eterna en su nombre. Actualmente, nuestras autoridades alrededor del mundo están puestos sus ojos, están poniendo sus ojos, su mirada en una señal de las estadísticas de este virus que estamos aconteciendo y que estamos siendo presentes, buscando una señal con un propósito de cómo guiar a la gente de volver a la normalidad. Creo yo que no solamente las autoridades alrededor del mundo, pero las personas también alrededor del mundo estamos buscando una señal que nos pueda regresar a poder a poder llevar nuestra vida normal como la teníamos pasadamente. Pero sabemos que este virus está fuera del control de estas autoridades. No tenemos una cura, no tenemos una vacuna. Y no tenemos una esperanza en cuándo esto se pueda terminar. Lo que sí esperamos es que literalmente haya un milagro para que Dios pueda detener este virus. Con esta mente, entonces lo que Jesús quiere darnos una esperanza, una señal, un milagro que nos lleve hacia la vida eterna, no solamente aquí en la tierra. Con esto en mente, entonces, leemos las Escrituras. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esta gran señal? Estaré leyendo Juan, capítulo 9, versículo 1 al 7 de la Biblia de las Américas. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació a bien dejarnos estas señales, las cuales nos llevan hacia ti, donde tú nos brindas una esperanza eterna, la salvación eterna y la vida eterna. Señor, como dice el pastor, permítenos que nosotros vivamos en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces, vemos que lo que primero acontece en este milagro o en esta señal es de que Jesús ve a este ciego, ¿verdad? La ceguera era un tema completamente no común en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jeremías desde el principio profetiza que cuando Jesús llegaría, le daría la vista a los ciegos. Antes que Jesús llegara a la tierra, era muy raro que este tipo de milagros sucedieran. Fue entonces cuando Jesús llegó que estos milagros empezaron a surgir por donde quiera que él anduviera. Imaginémonos entonces este cuadro, el cuadro en donde Jesús ve a este ciego y se detiene para ver en qué lo puede ayudar. Pueden haber muchos cuadros, pero el cuadro que yo me imagino y que lo invito a imaginar es de que había un hombre a las afueras del templo, pidiendo quizás limosna, y como lo dice la palabra en Deuteronomios y en Levíticos, que con unas monedas le bastaría o que también sería guiado por respeto.
Yo creo pensar que este ciego quedaba ahí en ese lugar para poder recibir misericordia de las personas que lo veían y al mismo tiempo unas monedas y también ser respetado, ¿verdad? Pero quiero pensar también que al mismo tiempo nadie se le acercaba. Nadie se le acercaba porque en ellos surgía a lo mejor la pregunta de qué es lo que le había acontecido, qué es lo que le había pasado. Pero Juan nos dice que Jesús en este momento entonces lo ve y se detiene para saber el porqué de su situación. A pesar del peligro que corría por medio de estos líderes religiosos, ya que en los versículos anteriores pone mucho tiempo, mucho énfasis en poder convencer a estos líderes religiosos quién realmente es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, la luz, el pan de vida. Pero no obstante, lo único que ganó fue de que lo insultaran y que fuera a ser punto de ser apedreado. Entonces, con esta actitud, entonces Jesús sale del templo y mira a este ciego con el propósito de poder brindarle una ayuda no a su ceguedad, pero a su sufrimiento. ¿Qué es lo que podría significar este ciego? Yo quiero pensar que este ciego significa una fotografía de nuestra naturaleza como seres humanos, que vivimos y caminamos sin Jesús. Sin Jesús somos ciegos espiritualmente, sin la capacidad de ver a Jesús, quien es el Salvador. Sin Jesús no solamente somos ciegos espiritualmente, pero también somos perdidos, muertos, y no tenemos la verdad, sin ningún propósito, sin ninguna esperanza, sin ninguna dirección. No podemos ver a Cristo y sin ver a Cristo no tenemos a Dios. Definitivamente nuestra ceguera nos ocasiona sufrimiento y este sufrimiento desafortunadamente nos acompañará el resto de nuestras vidas. Pero Cristo, al vernos en esta situación, viene en compasión, en amor, listo para poder ayudar a nuestro sufrimiento, poderlo evitar y sacarlo de nuestras vidas. Así como este ciego, Jesús toma entonces el control de nuestras situaciones, listo para sanarnos y quitar este sufrimiento de nuestras vidas. Y cuando Jesús se nos acerca a nosotros, milagros y maravillas acontecen en nuestras vidas. Pero había una gran pregunta que tenía que ser contestada. ¿Quién pecó en su vida? ¿Cuál fue la razón de que este pobre ciego de nacimiento estuviera en las condiciones que él estaba? Y sus discípulos entonces le preguntaron, ¿verdad? ¿Quién pecó? A cierta vista parece que los discípulos de Jesús, los 12 discípulos de Jesús, ya estaban andando con Jesús, ya estaban caminando con Jesús, porque Juan nos dice que sus discípulos fueron los que le preguntaron. En los capítulos anteriores, entonces, Jesús estuvo mucho tiempo tratando de convencer a sus líderes religiosos, pero ahora en este tiempo Jesús tomará su tiempo para poder enseñarle y preparar a sus discípulos. Como lo podemos ver, los discípulos no mostraron una actitud de gracia, de misericordia y de amor, ni tampoco le pidieron a Jesús que pudiera hacer algo por este hombre. Con esta declaración los discípulos nos muestran la forma en cómo ellos pensaban y cómo ellos eran entrenados por medio de estos líderes religiosos. Su cultura guiada por estos líderes religiosos les decía que si algún mal tú tenías era porque causa de tu pecado o el pecado de tus padres. En su teología, así era como el pecado funcionaba. Si tú tenías un mal, un defecto, definitivamente tú o tus padres estabas en pecado. Pero recordemos entonces cómo esta cultura se empieza a manifestar en la vida de las personas del Antiguo Testamento. Recordemos la historia de Job, ¿verdad? Como versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, sus amigos, oye bien, sus amigos le trataban de hacer culpable de algo que Job no había cometido. Y lo trataban de convencer de que lo que le estaba ocasionando a Job era porque él había cometido un pecado que él no había cometido. Entre los judíos existía entonces la idea que las personas podían ser castigadas
por varias generaciones por los pecados cometidos de sus padres. También ellos argumentaban que los pecados también podrían ser ejecutados desde el vientre de su mamá, basado en la historia de Esaú y Jacob. Pero estas conclusiones y razones teológicas eran mal interpretadas. Y lo único que ocasionaban era cargarle dolor y más sufrimiento al sufrimiento del ser humano. Desafortunadamente, estas enseñanzas y esta cultura penetraron a nuestros días. Y cuando llegamos o caminamos en las calles o vemos a una persona con un defecto o con una discapacidad, lo primero que se nos viene a la mente es: algo malo hizo o está en pecado. ¿Qué harían sus padres para que este varón o esta mujer estuviera de esa forma? Y así podemos continuar. Pero Dios mismo rechaza este dicho, este proverbio, esta cultura. En Ezequiel 18:3, esto es lo que declara Jehová. Vivo yo, Jehová, declara el Señor, que no volverás a usar más este proverbio en Israel. Que de esta manera en que nosotros tratamos a nuestros hermanos o a las personas a nuestro alrededor con un defecto, esta cultura y esta forma de tratarlos se tenía que eliminar de nuestras vidas, dice el Señor. Pero lo que ignoraban entonces estos rabinos y estos discípulos era el verdadero significado del pecado, el origen del pecado. La Biblia nos enseña que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son la consecuencia del pecado desde el principio por la desobediencia del hombre. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfectamente, sin ningún defecto. Fue su desobediencia que los llevó a cometer el error delante de Dios, y por esa desobediencia entonces entró la maldad en este mundo. Romanos 5:12 lo dice de esta manera, Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que no sabían los líderes religiosos. Esto es lo que no sabían sus discípulos. O quizás si sabían, lo ignoraban. Por lo tanto, entonces nosotros no tenemos que juzgar o no tenemos que cargarles carga de algo que las personas no han cometido. Dejemos de cargar pecado sin saber la causa o los motivos por qué estas personas están pasando por este sufrimiento. Este no es nuestro trabajo, no es nuestra responsabilidad tampoco. Pero la pregunta de los discípulos tenía que ser contestada. ¿Y qué mejor que el Creador de la vida, el Creador, el que conoce los pensamientos de nuestro corazón, para responder esta pregunta? Y Jesús entonces les responde que ni este hombre había pecado, ni sus padres le habían pecado. No era que no se trataba ni de él, ni que se trataba de sus padres. Con una declaración, Jesús entonces destruye completamente la teología de estos líderes religiosos y la cultura de estos discípulos. Jesús ahora dice que alguien puede tener una enfermedad grave, de naturaleza, de por vida, que no tiene nada que ver con la conexión con el pecado. Una vez más, entonces, si Jesús nos invita a no calumniar, a no apresurarnos para juzgar y cargar pecado, entonces nosotros no tenemos que hacerlo. Aquí Jesús mismo nos dice que la razón del pecado, que la razón del por qué este ciego está ciego, era para glorificar y para mostrar las obras de Dios en su creación. En otras palabras, este ciego de nacimiento estaba ciego para la gloria de Dios. Estaba ciego para que él pudiera ser parte de este plan y de este milagro y de esta curación. Y para que el poder de Dios se exhibiera no solamente en él, pero en sus discípulos y en los que ahora estamos estudiando de su palabra. Y para que las obras de Dios se manifestaran en toda su creación. Entonces no todas las enfermedades, no todos los defectos, no todos los sufrimientos provienen directamente del pecado. Imagínense que si esto fuera así, imagínense que si el pecado fuera la causa de nuestro sufrimiento, imagínense entonces Dios en su santidad
Él completamente se quitaría de nuestro camino, Él huiría de nosotros, porque somos pecadores. Entonces yo quiero creer que entonces no hubiera ningún creyente. El propósito de la ceguera del hombre es revelar el poder milagroso de Dios a través del Hijo de Cristo Jesús. Para comprobar que Cristo Jesús es quien Él declara que Él es, el Salvador, el Mesías, el Redentor. También las obras de Dios son para manifestar el poder que está en contra de nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros nacemos con una espiritualidad ciega. Esa ceguera nos lleva y nos causa dolor durante nuestras vidas. Pero no es por causa del pecado, es por causa de nuestra naturaleza. Dios lo sabe. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe cómo estamos caminando. Por eso es que Dios y Jesús, dejando su lugar de santidad, se vienen a ser semejantes a nosotros para guiarnos a la luz, sacarnos de ese sufrimiento y brindarnos una oportunidad de esperanza. Dios nos ve con amor. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Pablo en Romanos 5:20 lo pone de esta manera: donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Podemos ver nuevamente que donde abunda el pecado, donde abunda la maldad causada por la naturaleza, por la desobediencia de estos primeros hombres, abunda la gracia de Dios. Abunda la gracia de Dios en una forma de poder eliminar lo que nos causa dolor. Es Dios quien nos trae a la luz, no somos nosotros mismos. Habría mucho entonces que enseñarle a sus discípulos y para nosotros también que aprender de sus escrituras. Pero Jesús sabía que el tiempo era muy corto y nos invita a que es tiempo de trabajar, que es tiempo de poder dedicarnos en manifestar las obras de Dios. Y Jesús les declara diciendo: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, en lugar de calumniar, en lugar de juzgar, en lugar de buscar una causa del pecado, Jesús nos manda a decir, es tiempo de trabajar. Notemos que dice, me es tiempo de trabajar, tengo que retirarme a trabajar y ustedes tienen que dedicarse a sus deberes. Eso es lo que no dice Jesús. Si notamos, dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Creo ver que esta es una invitación hacia la iglesia, hacia nosotros a trabajar en el reino de Dios. ¿Se puede imaginar Dios en su infinita misericordia, en su lugar santísimo, hablando con su Hijo Jesús? Y le dice, ve a la tierra de los seres humanos. Busca a siervos, a líderes, a discípulos valientes, que llenos de fe y que sean obedientes. Muéstrale todo lo que te he enseñado. Hazlos parte de nuestro equipo y enséñale todo lo que nosotros estamos a punto de hacer para la vida de cada uno de ellos. ¿Se puede imaginar tal gran amor de Dios para su creación? Que dejando su morada puede venir a nosotros, habitar entre nosotros y ayudarnos a encontrar su luz, su salvación. Qué gran privilegio, ¿no? Ser parte del equipo de Dios. Notemos que Jesús entonces dice que nosotros debemos hacer las obras del que lo envió. Juan en 5:17 dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Quiero pensar de que lo que el Padre hace, el Hijo hace. Lo que el Padre dice, el Hijo dice. Lo que el Padre desea, eso es lo que el Hijo también desea. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Lo que el Padre hace, nosotros tenemos que hacer. Lo que el Padre dice, nosotros tenemos que decir. Y lo que el Padre desea, eso es lo que nosotros tenemos que desear. Paz, reconciliación, amor hacia nuestros hermanos.
Entonces, nuevamente parece ser una llamada para la iglesia y los discípulos, a los hijos de Dios, a trabajar juntos en el reino de Dios, haciendo las obras encomendadas a Cristo. Ya como lo vemos estudiando en el Sermón del Monte, Jesús nos manda a ser sal y nos manda a ser luz del mundo, a trabajar en el reino de Dios. Pero, ¿cómo entonces estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Buscando en quién pecó? ¿Buscando una culpa para dirigirlo hacia el pecado? La realidad es que nosotros también tenemos muy poco tiempo y de hecho no sabemos cuánto tiempo tenemos. No hay tiempo para gastarlo en asuntos de juzgar o condenar. Esto no es nuestro trabajo. La realidad es que cada día que pasa son días menos a nuestras vidas. Pablo, discípulo de Jesús, en Efesios 5:14, nos manda y nos dice que hay que despertar, que tenemos que despertar, que usted y yo tenemos que despertar, que es tiempo de despertar. Y en el versículo 16 nos dice que aprovechemos bien el tiempo y que lo hagamos de la mejor manera. Pablo en Romanos 10, 14, 15 nos dice que benditos son los pies de aquellos que van y anuncian la paz, el evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces aprovechemos bien el tiempo, despertemos y trabajemos para las obras de Dios. Y nos estamos entonces acercando al gran milagro y a la gran señal de este hombre ciego que fue de nacimiento. Y Jesús entonces en el versículo 6 le dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Él entonces fue y se lavó y regresó viendo. Hasta ahora este hombre no le había pedido a Jesús que fuera sano. De hecho, no sabía que Jesús estaba a su lado. Notemos que ni tampoco sus discípulos se lo habían pedido a Jesús, sabiendo el poder y los milagros que Jesús ya había hecho anteriormente. No pensemos que cuando pasamos con Jesús estamos lejos, pero pensemos que Jesús está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Al escupir y hacer barro con la saliva, podemos pensar de dos cosas. Dios creando a su creación con el barro y con el agua y formándolo de una forma perfecta. Entonces en este momento podemos ver a Jesús formando a su creación que estaba siendo deteriorada. En este momento la estaba arreglando, le estaba dando su forma original, perfecta. Pero también quiero pensar que los medios que usó Jesús, barro y saliva, somos tú, eres tú y soy yo. Los medios que Jesús quiere usar para traer las bendiciones al ser humano, especialmente a los que llevan un sufrimiento profundo. Nuevamente Jesús entonces quiere usarnos para manifestar las obras de Dios en los sufrimientos de las personas. ¿Por qué no solamente dijo, sé sano? Como la palabra que declaró al hijo del oficial romano, ¿verdad? Donde le dice, ve que tu hijo está sano. ¿Por qué entonces no dijo aquí, sé sano y lo sanaría? Quiero pensar que Jesús estaba demandando obediencia y fe de parte de este hombre. Quiero también pensar que serviría como un ejemplo para sus discípulos y para sus futuros discípulos, que la fe y la obediencia traen milagros transformadores. Jesús no solamente lo está mandando a un simple lugar. Estas aguas eran la corriente de Siloé, donde se sacaba el agua que era derramada en los días de los tabernáculos. Fiestas donde había paz, gozo, danza, donde había luces, donde se derramaba el agua sobre los escalones del templo. Y ahí es donde Jesús se declara ser la luz del mundo, ser el agua viva.
Entonces este hombre ciego iba hacia el que era el verdadero Siloé, la verdadera agua, en el manantial del agua de la vida de Dios. Jesús mismo declara en Juan 7:37 que dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Una fuente de agua que salte para la vida eterna. Eso implica tener la salvación, pero también implica que de nosotros sale esa agua que trae a otras personas a la salvación, por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Este hombre no puede ver a Dios, no puede ver a Cristo, el Creador. Pero este poder soberano, este poder lleno de amor, es derramada sobre su alma ciega, y solo Jesús le pide un acto de respuesta, un acto de fe. Imaginémonos a este hombre que sin poder ver nada, entonces es dirigido a este estanque llamado Siloé, y que sin poder ver nada, me imagino que entonces él pensó y dijo: en mí no hay ninguna solución, mi religión no puede sanarme, mis líderes religiosos no pueden sanarme, al contrario, se apartan de mí por mi pecado o por mi situación. Pero quiero pensar que este varón, este hombre ciego, se llenó de fe, obedeció al llamado de Cristo Jesús, no tuvo nada que perder, y me imagino que sin ver, él empezó a caminar. Él empezó a caminar hasta poder encontrar ese lugar que seguramente le traería su solución a su sufrimiento. Encuentra entonces el camino hacia las aguas purificadoras, que es una ensembla de la salvación y del derramamiento del Espíritu Santo, y regresa viendo. Su fe y su obediencia resultó en una transformación de su vida. Empezó a ver. La fe y la obediencia de este hombre le transformó la vida. Pero más abajo, entonces Jesús lo busca. Jesús trata de saber de este hombre, ya que él es expulsado de la sinagoga por declarar que Jesús era por declarar esta fe, ¿verdad? Entonces Jesús lo busca, lo encuentra y le dice: ¿has creído en el Hijo del Hombre? Y este hombre le dice: no lo conozco. Y le dice Jesús: yo soy el que habla, el que estoy de frente de ti, yo soy el Hijo del Hombre, directamente de Dios. Entonces él dice: yo creo. Y de ahí en adelante entonces lo vemos que él adora a Jesús y lo sigue. Entonces Jesús no simplemente le sanó su problema y su sufrimiento, también le dio la vida, también le dio la salvación. Ese es el milagro y esa es nuestra señal. Que Jesús sana nuestro sufrimiento, pero que también nos lleva hacia la vida eterna, hacia esta esperanza eterna. En el capítulo 8 de Juan, Él declara: yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no caminará en obscuridad, mas tendrá la luz de la vida. Este fue el gran milagro para este hombre, y esta es la señal para nosotros. Él quiere transformar nuestra vida. Él sabe de nuestra condición, Él sabe de nuestro sufrimiento, y Él quiere traernos de obscuridad a luz, de estar perdidos a ser hallados, de una ceguera espiritual a ahora poder contemplar la gloria de Dios. Esto me recuerda lo que yo pensaba de Jesús. Pensaba que siendo pecador y dirigiendo mis actos malintencionados y ejecutándolos de una manera equivocada, yo pensaba que esto me apartaba de Dios, me apartaba de Jesús. Mas sin embargo, cuando vengo a sus Escrituras y empiezo a ver este tipo de señales, para mí sería ilógico no aceptar este mensaje, que es de salvación y de vida eterna. Y ahora que miro hacia atrás, puedo ver las huellas de Cristo Jesús cuando yo pensaba que estaba muy lejos de mí, Él estaba más cerca de lo que yo pensaba.
Nunca nos descalifiquemos cuando el Señor está tan cerca para bendecirnos y traernos a la luz. Solo hay que tener fe y hay que obedecer. Así es como lo hizo este hombre. Probablemente este hombre tuvo la oportunidad de su vida, la única oportunidad de su vida, y no la dejó ir. Quiero pensar yo también que cuando yo vine a estudiar la palabra de Dios, esa era mi única oportunidad, y quiero creer que yo la aproveché, aceptando a Jesús en mi vida, transformando mi vida. Esta entonces fue la señal y el propósito de este evangelio. Que el propósito de este evangelio de Juan es para que el que escuche de este evangelio crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Si no lo tienes, obscuridad espiritual hay en tu vida. Sufrimiento te va a llevar a lo largo de tu vida. La señal de Cristo es para que este hombre fuera y se lavara. Tu señal hoy en este día es: ven a Cristo. Cristo ahora te está llamando y te dice: ven, yo quiero sanarte, quiero transformar tu vida, quiero quitarte esta oscuridad y quiero ponerte en la luz. Quiero limpiar tu vida. Su regalo será la salvación y la vida eterna. Si crees que necesitas a Jesús en tu corazón y que Jesús ha tocado tu vida, puedes hacer esta oración conmigo. Ahí donde tú estás, sentado o como tú lo puedas hacer, puedes hacer esta oración conmigo. Jesús, pueda que no te conozca, pero hoy tú me has enseñado que me amas, que tú estás más cerca de lo que yo puedo imaginar. Señor Jesús, tócame, sáname y quita de mí esta ceguera que me causa sufrimiento. Dame de esa agua, de esa luz que es la salvación y la vida eterna. Y si has hecho esta oración, yo te invito a que sigas escudriñando las Escrituras, que sigas aprendiendo de Jesús. Y a la iglesia quisiera decirle que es tiempo de despertar y enfocarnos nuestra mente en glorificar el nombre de Dios, hacer las obras que el Señor nos ha mandado. Oremos. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en este día, porque mientras nuestra esperanza, Señor, es puesta en una señal para poder regresar a nuestra normalidad, Señor, tú nos brindas una esperanza diferente. Tú nos brindas una esperanza, Señor, de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, porque a ti te plació dejarnos estas señales, Señor, en este evangelio, para que todo aquel que pudiera leerla, Señor, pueda saber quién tú eres y el regalo que tú ofreces. Te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque aún en nuestra condición, Señor, tú te acercas a nosotros. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia manifestado una y otra vez en nuestras vidas. Te damos la gracia, la gloria y la honra y pedimos, Señor, que tú bendigas nuestra vida, que tú nos des luz a nuestro sufrimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces ahora, como es tradición de nuestra iglesia, recibamos la bendición. Normalmente cuando decimos recibamos la bendición, los invito a estirar sus manos y yo estaré orando por ustedes. Señor, que la paz y la gracia abunde en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos enseñes a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Y que podamos, Señor, ser sal y ser luz, trayendo paz y esperanza en los corazones que acarrean sufrimiento. Te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Y recuerden que el servicio no se acaba hasta que su café, su almuerzo, su relación con su amigo, con su amiga, su convivio familiar
El servicio no se acaba hasta que todo esto se acaba. Te damos gracias y te esperamos ver nuevamente. Bendiciones.